Estamos en la antesala de un nuevo Ni Una Menos, esa convocatoria explosiva que se dio hace más de 10 años y que, bueno, devino en una fecha importante a lo largo del año dentro de la agenda feminista, pero también de la agenda social, en el que miles y miles de mujeres se convocan en cada ciudad y a lo largo también del continente, podríamos decir. Bueno, Tandil no será la excepción, como ya hace muchos años y desde aquel primer 2015. Así que vamos a dialogar con una de las integrantes de la comisión organizadora justamente del 3J aquí en la ciudad, la coordinadora de la mesa de género local, la profesora Erika Lanzini, amiga de esta casa también y ex integrante de esta Ahí casa radial. ¿Cómo de estás? Taquitos y tacones. Nos estábamos acordando de eso también. Sí, y de Podemos Ser Peores también, así un ciclo que se armó, mirá, como resultado de las discusiones que nos dábamos por aquel entonces en el foro por la promoción y protección de los derechos de las mujeres, antes de que se constituyera la mesa intersectorial, que es el espacio institucional que reúne hoy a organismos y organizaciones con responsabilidades o con la voluntad de actuar ante situaciones de violencia por motivos de género. Así que bueno, muchas gracias por la bienvenida. Mucho título, Flor. Lo único que me quedé pensando es que 95% de humedad no hay manera de controlar los rulos. No. Imagino que el amen debe ser difícil. Encapuchada hoy. Todo el día hoy, sí, total. Bueno. Eri, me interesa, hablando de digamos, distintas cuestiones organizadoras y las distintas vertientes que igualmente reúnen a organismos, organizaciones e incluso individuos preocupados, digamos, por la violencia de todo tipo que se ejerce hacia el género femenino, hacia las disidencias. ¿Quiénes son los quienes están involucradas en la organización del 3J y cómo ha sido, digamos, la llegada a este 3 de junio del 2026 en esos términos de organización? Bien, es interesante esta pregunta porque me obliga a recuperar cómo fue el primer Ni Una Menos, que de alguna manera ya por el 2015 nos sorprendió a todas y en particular a quienes veníamos trabajando en espacios que convocaban a diferentes organizaciones, ya manifestando desde hacía tiempo que era necesario que el Estado se hiciera cargo de políticas públicas, digamos, este lema, el Estado es responsable. Y por aquel entonces el espacio que congregaba, sobre todo a compañeras que veníamos de organizaciones sociales, algunas organizaciones partidarias, pero básicamente militantes de derechos humanos y militantes feministas, en ese foro por la promoción y protección de las violencias hacia las mujeres. Esto, ya te digo, 2009 empezó a constituirse, 2010, y en 2015 el Ni Una Menos nos sorprendió y asumimos desde el foro la responsabilidad de la coordinación de lo que fue esa primera movilización. A partir de allí empezaron procesos de institucionalización que tuvo que ver con que hubo algunas transformaciones en el marco de los estados que obviamente alcanzaron su máximo desarrollo con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en 2023, pero en ese proceso se crearon espacios institucionales como es la mesa intersectorial y se mantuvieron espacios conformados por organizaciones, por militantes feministas, incluso por muchas compañeras que no responden a una organización específica, pero que sí están muy movilizadas y movilizadas para ese tipo de eventos. Y es la Asamblea Transfeminista de Tandil, que también tuvo una etapa de crecimiento, inició como Asamblea Feminista, y después también entendiendo que, digamos, la situación de las disidencias, en particular de compañeras y compañeros trans, está realmente muy complicada y que era necesario dar una lucha conjunta y una pelea en equipo, se transformó en lo que es hoy la Asamblea Transfeminista de Tandil, que de alguna manera asume las responsabilidades de organizar todas las movilizaciones que se dan en torno al 8M y al 3J. Más allá después de algunas otras actividades como fue la organización del Encuentro Regional de Mujeres que se hizo el año pasado, el acompañamiento a organizaciones de otras ciudades que organizan los encuentros y demás, pero generalmente nos encontramos
y nos movilizamos en torno a lo que llamamos las efemérides feministas. Claro. Me interesa conocer un poco de y dar a conocer y difundir un poco la interna de toda una organización, porque a veces vemos muy livianamente ese pedido de dónde están las feministas, y bueno, y es toda una cuestión, digamos, a la hora de organizar una movilización, con lo que implica también la toma del espacio público, ¿no? En términos de organización de la ciudad, ¿no? Avisar que se va a cortar el tránsito por tal y tal hora y contar con la gente de tránsito, por ejemplo. Y muchas veces en las redes sociales es, ¿y dónde están las feministas, no? Ante el paso de las horas de algún hecho como el que, bueno, ocurrió en estas últimas horas, y entender que son espacios ampliamente democráticos, donde no habla una sola persona por los mismos, sino que se acuerdan también de qué manera comunicar, qué decir, porque también siempre ese pedido, digamos, está cuando pasó algo, un femicidio recientemente, entonces hay una vehemencia, hay algo que pasa por el cuerpo y que a veces no es lo conveniente, digamos, a la hora de hablar y de comunicar, ¿no? Incluso, Flor, digo esto, hay muchísimo trabajo que no se visibiliza, digamos, llegamos a las movilizaciones después de encontrarnos varias veces, de discutir cómo va a ser esa movilización. Siempre decimos si vamos a hacer la marcha corta, la marcha larga, y ahí evaluamos cómo están las organizaciones, qué capacidad de movilización tienen. Tengamos en cuenta que la Asamblea Transfeminista no tiene participación de organismos del Estado. Somos organizaciones sociales, movimientos de mujeres, feministas, derechos humanos, que nos convocamos completamente de forma voluntaria, que no tenemos responsabilidad en la resolución de situaciones puntuales como estos hechos concretos de violencia. Digamos, no hay una responsabilidad institucional, pero que de verdad le ponemos mucho cuerpo para dar debates, para generar conciencia, para sensibilizar y sobre todo para acompañarnos y acuerparnos, digamos, porque muchas de las situaciones que atravesamos en términos de violencia, lo que necesitamos es encontrarnos con otras que de alguna forma podamos compartir esa situación, saber que no estamos solas, saber que hay otra compañera que atravesó situaciones similares y que la salida la podemos encontrar colectivamente. Lleva mucho tiempo de discusión, mucho tiempo de debate, mucho tiempo de conversación, porque además ninguna decisión que tomamos se toma de manera unilateral, siempre es en un espacio asambleario, siempre intentamos que todas las que participamos podamos decir, podamos expresarnos, somos muy respetuosos de las diversidades, de la diversidad de opinión, de las diversidades de posiciones, y a partir de ello logramos, por ejemplo, un documento que requiere muchísimo debate ese documento, y a veces uno le parece que hay cosas armadas. Bueno, para cada uno de estas fechas es mucho trabajo de encuentro, que lo hacemos, la verdad, con mucha gratificación, porque entendemos que asumimos ese compromiso porque estamos comprometidas con la temática. Pero particularmente la Asamblea es un espacio completamente abierto, voluntario, plural, democrático, y es un ejercicio de la democracia muy interesante. Porque lo que así sucede es que en esos encuentros ponemos en práctica el diálogo, el debate, los consensos, tomar definiciones colectivas, llevarlas a la práctica, digamos, y no es una práctica habitual que se evidencie en muchos espacios. Sí, sí. Y desde que existe la Asamblea, digo ya desde tu punto de vista, ¿no? Porque hay muchas miradas seguramente en una asamblea tan plural. ¿Cómo crees que se mejoró, que se avanzó en la situación, de que salen mejores ideas, de que se debate abierto y desde ahí se puede planificar mejor? Mira, siempre estamos en movimiento y en debate. Hoy estamos muy atravesados por una realidad, que es que muchas de las organizaciones que históricamente han venido participando tienen dificultades para participar porque la realidad económica de las mujeres que participaban de las asambleas, las compañeras de los barrios, los territorios, venir a una reunión son 3.500 pesos y vuelta al colectivo, casi 4.000 el mes que viene, digamos, todo eso afecta nuestra capacidad de sostenernos a lo largo del tiempo, pero todos los años tomamos la decisión política de seguir participando. A veces de una organización podemos ver una sola compañera, y bueno, y es esa la compañera que hace de vocera y que transmite.
siempre estamos dando esas discusiones y aparecen nuevos temas de agenda. Cuando arrancamos con la asamblea, no sé, había temas como la agenda de cuidados que nos parecía lejana y hoy entendemos que es una de las agendas prioritarias para seguir sosteniendo. Digo, las violencias laborales por ahí no eran un tema que, digo, cuando aparecen ni una menos, era sobre todo la violencia física extrema, los femicidios, había como otra agenda. Y sin embargo va girando en torno a lo que las propias organizaciones y las participantes llevan adelante. Sí, sí. Digo, los resultados son que hay cada vez más compañeras y que podemos pensar, sobre todo quienes arrancamos allá lejos, que se está dando un pasaje generacional, hay muchas participantes muy jóvenes y entendemos que, bueno, que esa es la señal de que la cosa sigue en movimiento, ¿no? De que no se agota con las compañeras más grandes, que venimos desde hace más tiempo involucradas con la temática. El Ni Una Menos y después todo lo que fue la discusión por la interrupción voluntaria de embarazo, lo que hicieron fue que estos espacios colectivos sean colmados por personas mucho más jóvenes, ¿no? Claro. Por mujeres y disidencias muchísimo más jóvenes. Y eso, digo, da cuenta de que seguimos vivenciando algunas cuestiones estructurales que va a ser muy difícil que podamos revertir, que las violencias, independientemente de todo el esfuerzo que hagamos, requieren de una decisión política de los estados que se traduzca en políticas educativas, en políticas de acompañamiento, para que efectivamente empiece a haber cambios culturales. ¿No? Digamos, bueno, nos sorprenden los femicidios cuando son noticia en los medios, pero hay muchos femicidios que no llegan a ser noticia en los medios porque se dan en otros contextos y en otras situaciones, y en el medio de eso hay muchísimas mujeres y disidencias violentadas sistemáticamente que nunca van a ser tapa de un diario, pero que en las organizaciones las acompañamos todo el tiempo. Y todo lo contrario está haciendo el gobierno, lo que vos decías, ¿no? El Estado, en estos momentos el Estado Nacional, todo lo contrario. Y esa es una de las grandes preocupaciones, creo que el eje de las discusiones que nos estamos dando ahora tienen que ver con eso, ¿no? Cómo sostenemos y cómo seguimos dando batalla en un contexto que se ha vuelto muy violento para las organizaciones feministas, para las organizaciones de mujeres y de la diversidad, porque efectivamente el gobierno nacional vino a dar batalla contra todo lo que habíamos avanzado en materia de debates, en materia de protecciones, ¿no? Desde la desaparición del Ministerio de Mujeres, que no fue solo la eliminación de una estructura institucional, sino de todos los programas y políticas que se desprendían desde allí y que garantizaban la sostenibilidad, por ejemplo, de mujeres que tenían que irse de su hogar a través del programa Acompañar, o la eliminación de la reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, que es la ley Brisa, que también está completamente congelada, digamos, porque ni siquiera hay necesidad de dar de baja una ley, porque de todas formas la desfinancian, entonces se queda sin nada, hasta la caída del remediar, que termina afectando las libertades en términos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y la interrupción voluntaria de embarazo. Digo, todo lo que ha hecho el gobierno nacional desde que asumió, concretamente en materia de achicamiento del Estado y de reducción del Estado en áreas sensibles, y además, y no más grave, un discurso hiperviolento, superpatriarcal, machista, masculinizado, que ataca a las mujeres y que ataca a las disidencias, y no es casual que las mujeres sean el sector de la población que menos apoya la gestión del gobierno actual, porque hemos sido atacadas sistemáticamente. Sí, sí. Eri, una de las cosas que me animaba a concluir respecto al caso de Agostina Vega y a casos, digamos, que llegan mediáticamente a los medios nacionales y que tienen una gran cobertura, según entiendo yo, tienen que ver con el cuestionamiento a la víctima, ¿no? Bueno, si la madre la cuidó lo suficiente, si la madre se rodeaba de punteros políticos o barra bravas, o si sigue siendo, digamos, todo un cuestionamiento alrededor de, o si la chica o la adolescente se hablaba con varones a través de las redes sociales, o si subía fotos, o si había enviado fotos, etcétera, o si el padre biológico no estaba tan presente, ¿no? Siempre que hay
digamos, una familia a los ojos de la tradición disfuncional o algo por el estilo, ahí se analizan los casos con muchas horas de pantalla. ¿Tiene que ver con esto? ¿Qué análisis hacen también desde la organización, desde la mesa? Porque supongo que habrá sido un tema, así como ocurrió este femicidio, ha ocurrido también en otros años, también en la previa al 3J e incluso durante el desarrollo del mismo. Pero me interesa saber de lo que se pueda hablar y de lo que se pueda comentar o de tu parecer, ¿cuál es ese análisis respecto a este femicidio tan mediático como el de Agustina Vega? Hace algunos días decíamos esto, qué paradójico que en vísperas del Ni Una Menos pareciera haber un recrudecimiento de los femicidios. Esto que vos señalás, todos los años llega el 3J y de repente hay una sucesión de femicidios, incluso el mismo 3J en algunos años, que no sucede este año, pedimos que se alerten todas las autoridades posibles que no sucedan en aquellos casos que ya se anticipan como casos críticos. Pero viene sucediendo esto, ¿no? Entonces decimos, bueno, es el 3J lo que dispara eso. En realidad hay de la mano nuevamente la puesta en escena de la organización, de la movilización. La contracara de eso es la mediatización de los casos de femicidios, porque en Argentina tenemos hoy entre 30 y 33 horas la distancia entre un y otro femicidio, o sea que deberíamos estar día por medio viendo una noticia sobre un femicidio, y no sucede eso. No. Sin embargo, en estas semanas, independientemente de que además el caso de Agostina reviste una gravedad por su edad, por lo que sucedió con su cuerpo, por la forma en que fue ocultado, bueno, por todo lo que implicó su caso, que además para los televidentes suele ser un proceso de espectacularización de la violencia y del dolor. Entonces es un caso, esto paradigmático como fue en su momento el de Lucía Pérez o como fue el de Mica García, ¿no? Digo, sí. Ahí hay cosas. Pero ahí me parece una reacción que se da, no sé en qué grado de conciencia o de voluntad, digamos, de decisión, respecto de contraponer al inicio del proceso de movilización, cuando empieza a hacer nota que se vienen Ni Una Menos y otra movilización, estos casos tremendos como los que suceden cada 33 horas en nuestro país. No es que estamos hablando de que esporádicamente se da un femicidio. Y forman parte también de los impedimentos que se han tenido para poder construir incluso otra agenda comunicacional respecto a estas cuestiones. Porque efectivamente aparece rápidamente, pero no solo aparece en quienes de alguna forma estamos ajenos al tema y resolvemos en el sentido común, sino en quienes tienen responsabilidad comunicacional y responsabilidad política para el abordaje de los temas, estas miradas de juicios de valor sobre de qué grupo familiar era, cuál era el contexto en el que vivía, cómo se movía su madre sobre todo, ¿no? Esta la doble vara con la que se mide el desempeño de las responsabilidades parentales, ¿no? Bueno, todo es responsabilidad de la madre, qué hacía la mamá. Digo, a nadie se le ocurre pensar cómo un varón, se le ocurre cometer semejante atrocidad. Y esa es la discusión que hay que dar. Y así digo, y esto más allá de las discusiones que compartimos con algunas compañeras también, bueno, quienes de alguna forma ponen la mirada acusadora, intentando responsabilizar esto a la madre, a otros círculos familiares, se corren no sé si me escuchan porque escucho otra llamada que ingresa. No, está perfecto. Escuchamos perfecto. Bien. Se corren de asumir la responsabilidad social de estas situaciones, que es, bueno, ¿cuánto discutimos cada una y cada uno de nosotros acerca del modo en que se están dando los vínculos interpersonales, los vínculos colectivos, los vínculos laborales? ¿Cuánto discutimos los discursos de odio? ¿Cuánto discutimos? Es más sencillo no hacernos cargo como sociedad, digamos, bueno, ¿dónde ponemos el acento? Pongámoslo en lo común, que es lo que nos debiera llevar a reflexionar colectivamente sobre el hecho puntual, que es que hay un varón que se creyó con la potestad de destruir una vida, de destruir primero una vida y después un cuerpo.
porque además esa gravedad. Bueno, es difícil asumir que eso es producto de la sociedad y no hacernos cargo de que tenemos responsabilidad compartida en ello. Totalmente. Entonces me parece que hay mucho de eso allí y esto, un llamado que venimos haciendo desde las asambleas de volver a pensar lo común, digamos, ¿no? Porque allí en el sentido de lo común, en la comunidad es donde podremos encontrar otras cosas para decir y otras respuestas a estas cuestiones. Eri, no te queremos robar más tiempo, sabemos que tenés otro compromiso también con un medio de aquí de la ciudad, así que daría para hablar muchísimo más el tema, pero en principio volver a repetir la invitación para mañana, para la movilización, recordar el horario y desde dónde va a comenzar, ¿no? Mañana concentramos a las 17 horas, mañana miércoles 3 de junio a las 17 horas en la glorieta de la Plaza Independencia, en la Plaza del Centro, y a las 18 inicia la marcha. Vamos a terminar la marcha en la explanada municipal con la lectura de un documento. Muy bien, excelente. Eri, te mandamos un fuerte abrazo. Todos y todos convocados a marchar. Bien. Ahí está. Un abrazo grande, muchas gracias. Otro para vos. Adiós. Erika Lanzini hablando con nosotros.